Hace unos días atrás fuimos visitados por una nave interplanetaria, pero fabricada por nosotros mismos. La nave JUICE, en su camino a Júpiter, ha pasado por la Luna y por la Tierra para tomar un poco de energía y poder llegar al sistema de Júpiter y sus lunas dentro de unos años. El equipo de la cámara de imágenes JANUS aprovechó este sobrevuelo de la Luna y la Tierra para calibrar esa cámara. Ha tomado imágenes de las nubes de la Tierra y de la superficie de la Luna y de esta forma poder simular lo que va a obtener con las nubes de Júpiter y las superficies de las lunas de Júpiter. Quiero comenzar este video con esta hermosa imagen de la Tierra y parte de la nave JUICE obtenida en el sobrevuelo del cual vamos a hablar. La idea de este sobrevuelo fue probar la cámara JANUS, en la cual hay varias personas del Instituto de Astrofísica de Andalucía involucradas. Obtener fotos de la Tierra y la Luna, pero si esto ya está muy fotografiado, ¿no? La idea, en cambio, fue usar las nubes de la Tierra para simular lo que se obtendría en las nubes en Júpiter. Más que nada, los contrastes de brillo y colores. ¿Y con la Luna? Simular sobrevuelos en Ganímedes y Calixto. Y Europa también. Ver cómo se comporta la rueda de filtros, los algoritmos de compresión de las imágenes y el downlink, la bajada de los datos de la imagen. La misión JUICE, que viene de Jupiter Icy Moons Explorer o Explorador de las Lunas Heladas de Júpiter, es una misión interplanetaria lanzada en 2023 que va a hacer varios sobrevuelos de la Tierra, Marte, Venus y luego llegará a Júpiter, donde sobrevolará varias de las lunas heladas. Uno de los instrumentos es la cámara JANUS. La cámara JANUS consta de 3 unidades separadas espacialmente: el cabezal óptico, que incluye el telescopio, la rueda de filtros y el FPM. Además, hay una electrónica principal y de proximidad que incluye el control de la cámara, la gestión de datos, la compresión de los datos de la imagen y una fuente de alimentación. El telescopio catadióptrico, un sistema óptico que cuenta con lentes refractoras como espejos reflectantes, tiene unas cualidades ópticas excelentes. Se trata de un sistema de cámaras para obtener imágenes de Ganímedes y partes interesantes de la superficie de Calixto, con una resolución superior a 400 metros por píxel. Los objetivos seleccionados se investigarán en alta resolución con una resolución espacial de 25 metros por píxel hasta 2.4 metros por píxel con un campo de visión de 1.3 grados. El sistema de cámaras dispone de 13 filtros pancromáticos de banda ancha y estrecha en el rango de 0.36 a 1.1 microns, toda la parte visible del espectro, y proporciona capacidades de imagen estereoscópica. JANUS también permitirá relacionar las mediciones espectrales, láser y radar con la geomorfología, proporcionando así el contexto geológico global. En el Instituto de Astrofísica de Andalucía se diseñó completamente la rueda de filtros que estamos viendo de esta cámara. Pero vayamos al sobrevuelo. Uno de los sobrevuelos programados de la misión JUICE es el sobrevuelo del sistema Luna-Tierra, del cual estamos hablando ahora mismo. Es la primera vez que se hace un sobrevuelo de 2 cuerpos, satélite y planeta, y de esa forma adquirir mayor velocidad para llegar hasta Júpiter. Aquí podemos ver un gráfico del detalle de lo que fue ese sobrevuelo del sistema Luna-Tierra, del cual se obtuvieron las imágenes que vamos a ver a continuación. En el sobrevuelo de la nave JUICE que hizo a la Tierra y la Luna, podemos ver aquí un resumen de las imágenes capturadas por la cámara de imágenes JANUS durante el sobrevuelo a la Tierra. Podemos ver que pasó arriba de Hawái y parte de Asia, incluyendo algunas islas en Filipinas. Mientras tanto, en el mismo resumen de imágenes obtenidas en la Luna, podemos ver cada uno de esos cuadraditos en la figura de la Luna. Cada uno de estos cuadraditos es una imagen. Son las trazas de imágenes planificadas en varios modos de adquisición de JANUS, comenzando las observaciones justo antes de cruzar el terminador, que es
cuando se separa la luz de la oscuridad, el amanecer o atardecer en la luna. Y por fin mostremos los resultados. Aquí podemos ver esas imágenes obtenidas en el sobrevuelo de la Tierra, donde podemos ver diferentes imágenes con diferentes brillos y diferentes contrastes. Y recordemos que todo este sobrevuelo, su objetivo era calibrar la cámara de imágenes para poder conocer mejor la relación que tiene para obtener ese tipo de imágenes con alto contraste y de esa forma poder utilizarla mejor en las nubes de Júpiter. En casi todas las imágenes se puede ver a la Tierra vista al amanecer del 20 de agosto por la cámara óptica Janus. La imagen muestra nubes y el océano Pacífico cerca de Filipinas. Las imágenes de Janus de la Tierra con diferentes filtros pueden simular lo que Janus podrá capturar una vez que JUICE orbite alrededor de Júpiter, observando diferentes capas y componentes de la atmósfera simplemente cambiando los filtros de la cámara. Parecen imágenes de poca calidad, pero en realidad están tomadas a propósito para calibrar la cámara. En esta imagen podemos ver a la Tierra vista al amanecer del 20 de agosto del 2024 por la cámara óptica Janus. Esta imagen muestra la isla de Hawái, que es la mancha oscura a la izquierda, que es la isla más grande de Estados Unidos. En esta otra imagen está la Tierra vista al amanecer también del 20 de agosto. En la imagen se puede ver la isla de Luzón, la isla más grande y poblada de Filipinas, justo antes del amanecer. En el caso de la Luna, podemos ver aquí imágenes capturadas por la cámara Janus a bordo de la sonda JUICE. Cerca del terminador, que es la línea entre el día y la noche en la superficie lunar, la luz solar es rasante, destacando detalles valiosos para la interpretación geológica de la superficie si el rango dinámico del instrumento, que es la capacidad de distinguir muchos niveles de intensidad luminosa, es suficientemente amplio. En este caso tenemos otro tipo de imágenes capturadas por la cámara Janus también. En general, la calidad de la imagen puede variar según el tiempo de integración, la alta velocidad relativa y el filtro utilizado. La imagen puede aparecer algo borrosa o rayada. El equipo de JUICE adquirió varias imágenes de la Luna para probar el mejor enfoque para mejorar la calidad y la resolución cuando la sonda analice el sistema de lunas de Júpiter. Si te ha gustado el video, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a todos tus conocidos. Muchas gracias.